Hasta 10.000 millas Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida para nuevas pólizas de hogar y autos 0 kilómetros y hasta 4 años de antigüedad emitidas por Provincia Seguros S.A. Carlos Pellegrini 71 KQ 30 52 75 08 16 5. Consultar las bases, condiciones y límites de suscripción en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 668 4400 argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 499. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtené ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulte en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 33 99 92 42 10-9, cartera de consumo. Con Loto Plus, levantala en pala, pero que sea la pala más grande de Argentina, ¿eh? Porque Loto Plus sortea más de 900 millones en premios. ¡A cruzar los dedos! Loto Plus, Loto Plus. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Fin. Espacio publicitario. Música. Noticias. Información. Radio en vivo. Sinfonía. Todos los miércoles a las 17 horas, Ignacio Aguirre y equipo están en El Péndulo. Un espacio para reflexionar sobre una vida y un ambiente más digno, más sustentable. El medio justo donde poder difundir los objetivos de las organizaciones sociales y las acciones socialmente responsables de las empresas involucradas con la comunidad. Turismo sostenible, calidad de vida y buenos sonidos completan la propuesta. Miércoles, 17 horas, contamos contigo en El Péndulo, en procura de equilibrio. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Estamos poniendo en órbita, una vez más, El Péndulo, este espacio de ambiente, sustentabilidad, ecología y también de derechos de los animales que venimos transitando desde hace 11 años aquí en la Symphony, en la Sinfónica de San Isidro, transmitiendo para 12 partidos del conurbano norte y, por supuesto, para aquellos que nos quieran fidelizar desde cualquier lugar del planeta. Van a ubicarnos en la www.fm913.com.ar. Está hoy el señor Lucas Suárez en la operación técnica. Mi nombre es Ignacio Aguirre y los invitamos hasta las 18 horas a transitar el péndulo en este espacio absolutamente de servicio social, que es el objetivo de poder transitar los medios de comunicación desde otra perspectiva, saliéndonos de
de las menudeces y las menudencias a las cuales estamos aturdidos de alguna manera, entre el espectáculo y la política. Chiquitajes, solo se escucha chiquitajes. Así que este espacio está para tratar de reflejar acciones y conductas de personas e instituciones que transitan estas problemáticas que nos parece de interés común y de incumbencia social en todos sus aspectos, porque de alguna manera cuestiona e interpela a nuestra condición como especie. Y vamos a tener hoy, estamos conectados enseguida nomás con Madrid, con España, para poder reflejar de alguna manera algo que uno está observando, que tiene que ver con el retroceso de los asesinatos y torturas de animales como recreación, las llamadas corridas de toros, de manera eufemística, pero que no son más que eso que acabo de relatar y describir descarnadamente. Vamos a hablar entonces enseguida nomás con Jaime Posada, coordinador en Madrid de Anima Naturalis, una de las organizaciones animalistas españolas que hacen y deshacen lo que pueden en relación a este tema y a muchos otros. Y para la segunda media hora vamos a conversar con Santiago Cané. Él es abogado, ambientalista y también integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a hablar de los incendios, vamos a hablar de la ley de humedales que descansa en algún cajón del Congreso de la Nación y que es perentorio y es pertinente presionar sobre el Congreso y sobre el poder político para que se pueda tener el instrumento jurídico para poder avanzar sobre este descalabro que es incendios, devastación de biodiversidad, a partir de todo lo que tiene que ver con proyectos inmobiliarios, ensanchar y agrandar la frontera agrícola y o ganadera. ¿Y a costa de qué? A costa de que nos va quedando cada vez menos bosques nativos, nos va quedando cada vez menos posibilidades de observar biodiversidad, flora y fauna en tantos aspectos y en tantos lugares de nuestra extensa geografía argentina. Vamos enseguida con la primera entrevista. Gracias. Hay ambiente en El Péndulo. Bueno, muy bien. Estamos en conexión con Madrid. Allí está Jaime Posada, coordinador en esa ciudad, en esa capital. Perdón. Volvemos sobre el cambio de entrevista y de interlocutores. Estamos en conexión con Santiago Cané, abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ley de humedales y otros incendios y otros vericuetos, de los cuales estamos hoy más que nunca ayornados o por lo menos informados desde los medios y los grandes medios de comunicación. No hablo de que es un espacio de sustentabilidad y ambiente que recorremos desde hace tanto tiempo, pero bueno, le damos en principio la bienvenida a Santiago Cané, abogado ambientalista e integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una organización muy cara a nuestros sentimientos y que aquí en El Péndulo recorremos y recurrimos desde hace mucho frente a diversos temas y problemáticas.
Santiago Ignacio Aguirre te da la bienvenida al Péndulo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Gracias por el llamado. Por favor. Bueno, en principio, la intención es hacer un pequeño paneo sobre la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo, el río o la cuenca en realidad más contaminada de nuestro país y quizás, y me atrevo a decir de Sudamérica, por el grado de pudredumbre que arrastra desde hace tantos años, prácticamente 150 años de contaminación. Y bueno, allá por los primeros años de este milenio hubo una expedición de la Corte Suprema que hablaba del saneamiento y forzaba tanto al gobierno nacional como al provincial de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires al saneamiento y a poder tratar de neutralizar una diversidad de problemáticas que tienen que ver con lo social, con lo ambiental y con lo económico. Contanos un poquito cuál fue el desarrollo de estos años en los cuales, me acuerdo, 2012, cuando arrancamos con este espacio radial, haber entrevistado a Andrés Napoli, el doctor ambientalista que hoy preside la FARC, pero que en aquel momento estaba abocado y orientado al monitoreo de esta conducta institucional, entre comillas, que me dirás cómo ha evolucionado en todo este tiempo. Vamos. Bueno, pasaron un montón de años. Lo cierto es que la sentencia es de 2008, o sea, no solo desde 2012, sino que 2008 llevan 14 años de ejecución, de implementación. La primera orden de la Corte fue establecer un plan integral de saneamiento para cumplir los objetivos que había encomendado en su sentencia, que eran recomponer el ambiente, mejorar la calidad de vida de la población y prevenir daños futuros al ambiente. Eso se hace con normativa, por un lado, normativa que establezca qué se puede y qué no se puede hacer, y por otro lado, con acciones de todos los días, tanto propositivas, en el sentido de proteger espacios verdes, limpiar el agua, limpiar el lecho del río, gestionar la basura de toda la zona de una manera integral y sustentable. Y por otro lado, de una manera más sancionadora, en el sentido de hay muchas empresas, muchos establecimientos en la cuenca que son contaminantes y a las autoridades les corresponde inspeccionarlos y sancionarlos cuando estén dañando el ambiente. Desde entonces a la fecha hubo varios avances, tenemos que reconocer que hubo muchos avances en el sentido de generar información para saber cómo está la cuenca, cuáles son los problemas que tiene, cuáles son los problemas de salud que se provocan específicamente por la contaminación. Y por otro lado, también se avanzó, bastante poco, pero se avanzó en la relocalización de algunos de los barrios más comprometidos, sobre todo los que estaban a la orilla del río. Y también se limpió el lecho del río, eso ayuda mucho, se limpia la superficie del río. Hoy en día está mucho más limpia que cuando dicta la sentencia la Corte, la superficie del agua. Sin embargo, la calidad del agua es la misma, la calidad del agua en el sentido de... Es agua muerta, se puede decir. Y sí, es agua muerta. El agua para alojar vida tiene que tener cierta cantidad de oxígeno, por supuesto. Y no lo cumple porque las industrias vierten muchos contaminantes. Además, AISA vierte las cloacas de toda la zona sin tratamiento o con tratamientos prácticamente inexistentes. Por lo tanto, observo que después de 14 años del fallo de la Corte Suprema, estamos en la misma, prácticamente. Prácticamente estamos en la misma, eso es cierto. Decía, hubo avances en relocalizaciones, a la fecha todavía no se llegó al 30% del censo que se había hecho, del convenio que se había hecho en 2010
en 2010 relevaron la cuenca y vieron cuántas personas, cuántas familias necesitaban una solución habitacional, y todavía no se llegó al 30%, a 14 años, y no eran tanta cantidad de viviendas que tenía que hacer. Y por otro lado, las normativas, que eso es algo que venimos peleando desde el principio, la normativa que establece qué pueden tirar al agua las industrias es más o menos la misma. Por lo tanto, cuando se logren los objetivos de estas nuevas normas que establecen la mejora ambiental, el río va a estar en las mismas condiciones. Entonces, el primer punto es establecer a qué calidad del agua queremos llegar, a qué calidad del aire queremos llegar, y eso todavía las autoridades, por presión de las empresas, de los sectores privados, no se está avanzando. Bien, recordemos que en la cuenca, a la vera de la cuenca Matanza-Riachuelo, hay prácticamente 5 o 6 millones de personas por los cuales la viabilidad y la corriente, entre comillas, corriente porque es más que corriente, es un agua estancada. Estamos hablando de cómo recorren algunos partidos del Gran Buenos Aires hasta desembocar en el Río de la Plata. Quería detenerme simplemente para hacer un pequeño paneo y concentrarnos ahora en lo que de alguna manera está bastante vivo en los medios de comunicación y siempre es extemporáneo, siempre es coyuntural el abordaje de la problemática ambiental en los grandes medios de comunicación. Por supuesto que creo y considero personalmente que es algo que se merece una sección fija en los noticieros y en todo lo que tenga que ver con la información fidedigna y justamente proyectiva de en qué situación estamos a nivel ambiental. Y en esto, en Argentina estamos bajo fuego desde hace varios años, todo el año, en distintos lugares del país. Y entonces me gustaría que nos traces desde la FAR, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, cuál es la visión que tienen respecto, primero, los datos duros, que hasta dónde llega la devastación del ambiente provocado en un 95-97% de manera intencional por los mismos productores. Estamos hablando del delta del Paraná, estamos hablando de Córdoba, estuvimos hablando hace meses de Corrientes con 1 millón de hectáreas incendiadas. Es decir, es una problemática recurrente, sistemática y constante, a la cual no le vemos ningún tipo de salvoconducto desde el punto de vista jurídico y más allá de los datos duros, repito, después me gustaría saber qué se está haciendo al respecto para incorporar los delitos ambientales al Código Penal argentino, que hoy es inexistente y que permite este caos. Así es. Bueno, no tengo el número exacto de hectáreas que están bajo fuego. No, por supuesto, no vamos. Pero sí sé que estamos en una situación récord en el sentido de la cantidad de fuegos, de incendios que hay en varias provincias. También Jujuy está bajo fuego. Sé que está creciendo mucho las áreas incendiadas y que no hay voluntades políticas ni privadas de revertir esa situación. Como vos bien decías, la mayor parte de estos incendios son intencionales porque buscan ganar a los ecosistemas naturales espacios de extracción, de producción agrícola o ganadera. Entonces, no solo ocurre que están quemando miles, millones de hectáreas, sino que esas hectáreas después van a ser utilizadas para monocultivo, en general, lo que implica erosión de los suelos, por lo tanto se pierde la capacidad de nutrientes y la capacidad de recomponer esos ambientes. Entonces el problema se hace grave porque no es solo coyuntural, no es solo en este momento, sino que es a futuro. Y encima se agrava porque estamos frente a un momento de inflexión en términos de la cuestión climática.
estas tierras, estos espacios naturales, tanto humedales como bosques, son fundamentales para el futuro que se nos viene. Por Son supuesto. fundamentales para estar adaptados a eso, para poder tener agua y para no inundarnos. Sin embargo, se continúa avanzando en este sentido de pérdida de todos estos espacios tan valiosos. Por supuesto. Y dentro de esta problemática, amplia problemática que involucra varias dimensiones de la realidad y a varios actores sociales, está el tema de la ley de humedales que descansa todavía en algún cajón del Congreso, cuando estamos prácticamente hace años, varios años, los ambientalistas y ecologistas detrás de la posibilidad de generar una herramienta jurídica que permita en los humedales, pero también está el tema del fuego en otros lugares del país y geográficos que no son humedales, y sin embargo, por supuesto, la problemática es la misma. Vamos por la ley de humedales. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, en este momento, hoy mismo hubo reuniones de varias organizaciones, con algunos legisladores, estas últimas semanas hubo algunas manifestaciones, más allá de lo que está ocurriendo en Rosario, que se vincula claramente con la ley de humedales, pero es una problemática muy concreta y específica, que es estas personas están viendo su salud afectada por el humo, por los incendios que se están prendiendo, pero bueno, más allá de eso hay muchas movilizaciones y mucha presión. Intentamos generar presión en los legisladores para que salga esta ley que proteja los humedales, que impida utilizarlos para actividades productivas, que sería la forma en la que se puede llegar a frenar los incendios. Claro, el tema es que después el poder de control y monitoreo por parte del Estado es inexistente. Hay una cuestión ahí claramente que las leyes no cambian la realidad. La realidad la cambian los actores políticos que implementan esas leyes. Totalmente. Entonces, incluso cuando salga la legislación, si es que sale, y si es que sale una buena ley, porque esa es otra cuestión, las provincias presionan para que la ley reduzca la protección, porque aspiran a seguir con estas actividades. Sí. Entonces, incluso si sale una buena ley, después hay un segundo paso que es ejecutarla, implementarla, claro, controlar que se aplique y sancionar a las personas que no la cumplen. Que ese Bueno. me parece que es uno de los grandes problemas, y es uno de los grandes problemas. Está todo vinculado, es todo más o menos la misma matriz. Así es. En la causa Riachuelo todavía no se establecieron responsabilidades de los actores privados. Entonces, ¿por qué? Porque la Corte todavía no lo quiso hacer. La Corte Suprema se manifestó respecto del Estado Nacional, la provincia de la ciudad, pero no dijo nada de las empresas todavía. Y Bueno. lo mismo va a ocurrir con estas leyes, con esta ley de humedales. En tanto no se sancione a los privados, la realidad va a ser la misma. Sí, Entonces, además arranca por una cuestión básica y primordial que tiene que ver con un inventario. Un inventario de humedales en Argentina, que todavía no está determinado ni identificado al respecto. No, tal cual. Primero hay que conocer qué es lo que queremos proteger, y con datos ciertos, con datos científicos, con relevando los territorios y viendo también cuántos humedales hay, cómo Sí. están compuestos, qué diferencias, qué distintos tipos hay. Algo similar, de vuelta, la matriz es la misma. Algo similar ocurre con la ley de glaciares. Así es. El inventario de glaciares todavía no está terminado y los privados y las mineras y algunas provincias presionaron para dejar afuera una buena parte de los territorios glaciales, Sí. y de esa forma poder continuar con la minería. Con los humedales esperamos que el inventario salga bien y Sí. rápido una vez que se empiece a realizar. Como en muchos otros aspectos, la voluntad política es fundamental para avanzar, porque evidentemente con los avances tecnológicos que te pueden, con los satélites, y poder determinar fielmente qué es un humedal y qué es no, y qué es un terreno periglacial o no,
forma parte de la voluntad política y de una decisión de Estado que no han tomado ninguno de los gobiernos que han, por lo menos en lo inmediato, los últimos 20, 30 años, por supuesto que este tema se hace sensible. Sí. No han me tenido parece ningún importante. no han tenido ningún tipo de acción concreta ni compromiso real por estas cuestiones. No importa el color político, siempre lo recalcamos aquí, tanto en lo ambiental, en lo ecológico, como en los derechos de los animales, que son dos causas universales y que no remiten a ninguna tracción ideológica, ni de izquierda ni de derecha, sino que tiene que ver con la especie humana y cómo se maneja en este planeta. Ujú. Sí, es una cuestión de humanidad, mucho de esto. Y por otro lado, en lo que hace a las actividades productivas o a las actividades económicas, hay un consenso tanto en la política nacional como en todo el continente respecto a la explotación de la naturaleza como única salida económica para los países de la región. Igual yo quiero recalcar algo. Sí. Hablamos mucho y todo el tiempo estamos reclamando a las autoridades políticas y está muy bien porque es su función, pero hay una cuestión con el sector privado también. Por supuesto. Es su responsabilidad, o sea, estamos reclamándole a los políticos que tomen acciones, que tomen decisiones, que haya una política de Estado, pero todo eso tiene que estar acompañado de las acciones de los particulares. No puede ser que todo sea ganar dinero destrozando lo que sea, llevándose por delante lo que sea, comunidades, territorios, ecosistemas, animales. Sí, por supuesto, pero la responsabilidad mayor es del Estado. Sí, sí. Sí, ¿Okay? Sí, totalmente, porque es quien pone las normas de juego. Por supuesto, si no tenemos la herramienta jurídica para poder presionar a los privados y empresas, no podemos ni empezar a hablar. Exactamente. Ok, Exactamente. bien. Bueno, y ahí se vincula con lo otro que decías, que es la cuestión de los delitos ambientales. Bien, y entonces en un minuto te pido una síntesis de qué se está haciendo desde las organizaciones ambientales y vaya si la FAR, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, tiene un bagaje y una currícula en lo que tiene que ver con políticas de Estado y análisis jurídico de lo que tiene que ver con el ambiente. ¿Qué están haciendo o hasta dónde pueden llegar la acción y la presión de organizaciones ambientales para que el Estado argentino, en este caso el Congreso, que es quien elabora leyes, pasemos a tener como norma jurídica a los delitos ambientales que hoy, con todo lo que estuvimos hablando, no existen los delitos ambientales en el Código Penal argentino? ¿Qué están haciendo y en qué estado se encuentra la posibilidad de poder accionar y de poder viabilizar esta problemática en leyes? Bien, voy a tratar de ser conciso y lo más rápido posible. En este momento, a ver, el movimiento ambiental tiene relativamente poca fuerza. La militancia en general va por otros lados, entonces hay que concentrar las luchas. En este momento las organizaciones estamos sosteniendo la pelea por la ley de humedales, y esa es donde está puesta la energía. Más allá de eso, hay proyectos de ley, de incorporar los delitos ambientales. En este momento la legislación tiene algunos delitos vinculados al ambiente, pero en realidad están protegiendo otra cosa. Están protegiendo la salud pública, pero no el ambiente o el ecosistema o la naturaleza en sí mismo. Entonces, faltaría eso, poder responsabilizar, sancionar penalmente por dañar el ambiente, más allá de los daños que ese daño del ambiente provoque en la salud de la población. De la gente, sí, por supuesto. Está circunscripto la sanción cuando hay un ser humano de por medio afectado, sí, pero sí, no... hay un desconocimiento y una ignorancia supina en lo que tiene que ver con la preservación de la biodiversidad, y estamos hablando de seres vivos como nosotros, los animales, que de alguna manera frente a estos ecocidios están más indefensos
que nadie, y de repente de eso se trata, justamente activar sanciones y marco jurídico para poder proteger, pero de manera legal e institucional, lo que tiene que ver con la vida. Sí, en este momento hay al menos 6 proyectos de ley en el Congreso de la Nación que incorpora el capítulo de delitos ambientales al Código Penal. No están siendo tratados, no tienen dictamen de comisión. Desde las organizaciones hacemos presión, siempre traemos el tema a colación y hay algunas redes en las que se discuten estas cuestiones y se plantean acciones para movilizar estos proyectos. Hay producción también académica que siempre es importante en el sentido de la relevancia que tienen estos proyectos de ley o la necesidad de incorporar los delitos ambientales. Y de momento estamos ahí. Nuestra capacidad de accionar tiene que ver con mover las decisiones de los funcionarios, de los legisladores. Por supuesto. Santiago Cané, abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, gracias por participar por primera vez de este espacio. No es lo mismo con el staff histórico de la FAR que han pasado por aquí. Bueno, más allá de Andrés Napoli, buena parte de todas las personas que se dedican a diversas problemáticas ambientales y que trabajan tan concienzudamente desde hace muchos años, una de las organizaciones que yo más aprecio por su capacidad y por su diversidad de problemáticas abordadas. Así que te agradezco muchísimo, viejo. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vos por el llamado, por el reconocimiento, y esperemos que estas cuestiones entren en la agenda de los medios, como vos decías, de los grandes medios, porque esa es la forma de llegar a las decisiones políticas. De eso se trata, el activismo. Sin activismo no se mueve nadie, viejo. Ni la gente, ni los políticos. Te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bien. Tanda, por favor. No te caigas de El Péndulo. Ya volvemos. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Continuamos moviendo El Péndulo en procura de equilibrio. Bueno, vamos a darle entrada al micro de Arte, Cultura y Espectáculos en la voz de Miriam Manfredini. A todo trapo, vamos para adelante. Ignacio Aguirre te da la bienvenida al Péndulo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y aquí estoy nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te cuento que esta semana he ido a ver mucho teatro realmente para llenar el alma con arte y buenas actuaciones, buenos espectáculos para todo tipo de público. Voy a empezar
con la obra El romance del Baco y la vaca, que se está dando en el espacio Dumont, en la calle Dumont y Corrientes, en el barrio de Chacarita. Esta obra que es un unipersonal protagonizado por Marco Antonio Caponi, un talentoso Marco Antonio Caponi que no solamente hace despliegue de actuación y destreza física, sino también de sus dotes como músico. Aquí nos encontramos con una poesía gauchesca en una apuesta disruptiva, diría yo. Un gaucho vestido de cowboy que toca música con una guitarra de lata, como si fuera un banjo. Ya ahí te da una sensación distinta, ¿no? Que no va hacia lo obvio, por eso digo lo disruptivo. Años atrás esta obra la había hecho la apuesta y la dirección Casablanca. Y en estos últimos tiempos solamente Marco Antonio Caponi se autodirige con una apuesta mucho más austera, pero no por eso menos interesante, porque es más que suficiente para despertar la imaginación del espectador. Realmente, por el talento de este actor, Marco Antonio Caponi, uno puede imaginar lo que él está relatando, donde él está transitando en estos campos abiertos que nos remiten un poco al Martín Fierro, en este romance del Baco y la vaca, algo totalmente, para decir con palabras simples, loco, si se quiere. Muy buen momento se pasa y está allá la llena, realmente. Yo lo recomiendo porque no son muchas funciones más que van a dar. Creo que hasta fin de septiembre, lleva ya todo agosto y luego va de gira. Así que no se pierdan el romance del Baco y la vaca en el espacio Dumont. Por otro lado, también estuve viendo la obra Pipa de la Paz, sobre la calle Corrientes. Esta obra protagonizada por Betiana Blum y Sergio Zurraco. Por supuesto, ya el nombre de Betiana Blum es convocante. Acá nos encontramos ante un personaje que es una madre que se queda sola y viuda. Tiene un hijo que vive en el exterior, las hijas que no la llaman. La actriz encarna a un personaje demandante que busca excusas para victimizarse sin hacer nada para cambiar su realidad. Todo queja, todo demanda, todo tristeza, pero bueno, está puesto como comedia, ¿no? Y los carteles en la calle dicen para matarse de risa. Yo diría que el texto y el tema es harto interesante, como por se podría haber dejado que el tono de comedia de lado, porque por supuesto en la forma de actuar de Betiana Blum y en algunas partes del texto ya uno se puede reír solo, ¿no? Me hace acordar un poco al texto de La Nona, que es realmente dramático el personaje ese, y sin embargo despertaba risas. Aquí, como dije recién, el texto es muy interesante y para mí hubiera sido mejor no forzar la comedia con gestos sobreactuados y dejar que el público disfrute del contenido. Después, la siguiente obra que quiero comentar es una reposición con otros actores, que es el método Gronholm. Esta obra que ya se dio hace muchos años aquí, me acuerdo, con el Puma Goiti, uno de los actores, y también se hicieron dos películas, una en inglés y otra hecha en España, que trabajó Pablo Echarri. Bueno, en este caso tenemos a Benjamín Vicuña, Laurita Fernández, Rafael Ferro y Julián Cabrera, el método Gronholm, en el Paseo La Plaza, con dirección de Ciro Sorsoli. Ya aquí tenemos una dirección que nos remite a las obras de Ciro Sorsoli en el Teatro San Martín o en el Cervantes, o sea, un gran director de clásicos con puestas de vanguardia. La escenografía está muy bien, muy vanguardista, y el método Gronholm trata de un candidato a un puesto de una empresa que es entrevistado por el Departamento de Recursos Humanos con pruebas
que son sanguinarias, si se quiere decir de alguna manera, pruebas que ponen al límite a la persona y bueno, se produce todo un juego de intrigas que tiene un desenlace totalmente inesperado hacia el final, que no lo voy a contar. Este método Groundhog, como yo dije, ya lleva varias temporadas, está recién arrancando con muy buen público y lo recomiendo. Bien. Así que como verás, mucho teatro y para la próxima semana, como siempre, más cultura, arte y espectáculos en tu espacio, Ignacio. El Péndulo. Muchísimas gracias a nuestra compañera, plantel estable aquí del Péndulo desde hace muchos años, Miriam Manfredini. Subimos un poquito y estamos conectados con Madrid enseguida. Los derechos de los animales se difunden y se defienden en el péndulo. En el péndulo. Bueno, muy bien. Hecha la presentación del caso con nuestro separador de derechos de los animales, nos metemos nuevamente en uno de nuestros contenidos habituales y que forman parte de esta mesa de trabajo que es El Péndulo desde hace 11 años. Y una vez más también nos conectamos con Madrid, con España. Problemáticas comunes muchas veces, y en este caso nos convoca algo que a mí me resulta gratificante, así como muchas veces damos cuenta de situaciones anómalas, aberrantes, insensatas y aborrecibles tantas veces, que tienen que ver con el tratamiento que le damos a nuestros hermanos con los cuales compartimos este planeta y esta corteza terrestre, estos otros animales. También tenemos a veces algunas novedades que hablan de una evolución, de una reevolución de cómo nos plantamos frente a ellos. Y en este caso, Madrid, España, estamos hablando de algo muy paradigmático y que yo he observado que viene en retroceso. Y esto es la tortura y el asesinato de toros como espectáculo, ¿no? Como celebración de la muerte, algo que es inaudito, porque a cada paso vemos, y en situaciones muy disímiles, cómo el hombre acomete contra los otros animales de manera macabra, diabólica, siniestra. Pero celebrar la muerte y celebrar con unas gradas repletas de gente que gozan con eso es realmente ya el colmo de la humanidad. Y en España está pasando algo que es paradigmático y que sucede también en Colombia, en México. Se están despoblando aquellas tribunas en las cuales una turba y una caterva de energúmenos gozaban viendo torturar y matar a un animal, con sangre, con espíritu, con intenciones de vivir y de sentir como nosotros, absolutamente. Y para eso recurrimos a Jaime Posada una vez más. Él es coordinador en Madrid de Anima Naturalis, que es una organización animalista española. Y nuevamente te da la bienvenida Ignacio Aguirre, aquí en El Péndulo en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ignacio, buenas tardes para vosotros, buenas noches aquí en Madrid. Bueno, Jaime, un gusto nuevamente conversar al aire contigo y que, hecha la introducción de mi parte, creo que no es necesario contextualizar más. Quiero que nos cuentes qué estás observando vos desde tu propio país, involucrado absolutamente como organización en estas temáticas y en otras, pero a ver, ¿me puedes decir si estoy acertado o no en mi sensación?
Es completamente acertada. Actualmente cada vez se encuentran que este tipo de espectáculos, por llamarlos de alguna forma, van en retroceso en el número de personas que están yendo a verlos. Y tanto es así que los números del Ministerio de Cultura, porque esta aberración, este espectáculo está dentro de Cultura, están yendo cada vez más hacia atrás. Es decir, ahora mismo los datos oficiales, no me voy a ir las estimaciones que tenemos en las organizaciones, ¿vale? Es que el 4,5% de la población española ha pagado en algún momento a lo largo del año para ir a ver este tipo de actividades, y que el 8%, tan solo el 8%, ha ido en algún momento, es decir, al menos una vez en todo el año. Esto quiere decir que antes, que lo teníamos como espectáculo habitual en todas las plazas de los pueblos, en todos lados, pues que ha ido muy en retroceso, y es algo que yo he ido viviendo en estos 42 años de vida que tengo. Bien. Que poco a poco la gente lo está viendo peor y cada vez hay menos gente que va. El Tribunal de Castilla y León suspende el Toro de Vega. Canarias, la única comunidad en España que tiene prohibida este tipo de barbaridades recreativas, entre comillas, para los humanoides. La percepción social frente a esto, más allá de tu visión, que por supuesto tiene que ver con el activismo y con estar involucrado con esta problemática, ¿cómo lo ves desde el punto de vista social? Y también, y me interesa porque son los decisores de poder, lamentablemente muchas veces ignorantes y negligentes, la clase política española al respecto. Podemos también sectorizar por ideologías, pero esta es una causa universal, es una causa que tiene que ver, que debe estar prescindible de todo tipo de orientación ideológica. A ver, yo no sectorizaría por ideología, porque realmente los 2-3 partidos que están monopolizando este tipo de actividades es pues los dos grandes partidos que teníamos antiguamente, es decir, el PSOE, que es la izquierda, centro-izquierda, sí. ¿vale? Y el PP, que al final es el centro-derecha. Pero sí es cierto que, debido a la legislación que se impuso, porque se impuso a través de una mayoría absoluta hace unos años, no se puede legislar en contra, no se puede hacer otra cosa. Estamos hablando pues a nivel... No se puede prohibir directamente. Okay, pero lo estás observando desde una mirada, digamos, global, nacional de España, pero los encargados de esto, así como en nuestras provincias son encargadas aquí en Argentina de las riquezas del suelo y del subsuelo, en España también hay una independencia de los ayuntamientos respecto de cómo se involucran respecto de esto. No pueden dedicarlo los ayuntamientos, porque a nivel nacional se ha blindado en una reforma que se hizo hace ahora mismo 8 años, y entonces los ayuntamientos no pueden prohibirlo. Lo que pueden hacer es no subvencionarlo. Ajá. Pero realmente, como los dos grandes partidos al final que copan el 70 o el 80% del espectro político a nivel España, pues son los que están avalando esto, claro, pues no termina de estar en contra. Bien. Pero sí es por un tema de intereses económicos, que hay mucha gente detrás con interés económico. ¿Y de cuánto depende a nivel social? ¿De cuánto dependían las subvenciones y de alguna manera el apoyo logístico o financiero de los ayuntamientos frente a estos espectáculos, entre comillas? En los últimos años desde pandemia, hemos hecho una investigación de lo que se ha ido gastando en todos los ayuntamientos, y están utilizando una serie de artimañas, que es básicamente hacerlo a través de contratos de menos de 3.000 euros, con lo que no tienen que
hacerlo a través de un pleno, ni tiene que ser aprobado por pleno. Simple y llanamente, pues se aprueban 3.000 euros y de 3.000 en 3.000 euros hay localidades que gastan todo el presupuesto que tienen de festejos en esto, ¿vale? Y así en ayuntamientos, pues, y a grosso modo, las subvenciones que recibe la tauromaquia de forma directa son más de 625 millones de euros. Mira vos. Contanos qué hace Anima Naturalis al respecto, la organización que tú integras. Pues como te comentaba, en los últimos 3 años hemos realizado un estudio ayuntamiento por ayuntamiento pidiendo todos estos contratos que llaman contratos menores. Hemos estado recabando todos los datos en torno a esto porque al final hemos visto que la única forma de intentar ayudar a todos los animales posibles es a través del cambio de leyes. Y esto lo estamos realizando pues de esta forma, es decir, intentando ver y posicionar a la sociedad en contra de esta actividad. Y tanto es así, por ejemplo, que el toro de la Vega, que incluso en la época franquista el propio Franco estaba en contra de esta actividad, en los últimos 6 años ha cambiado radicalmente y ya no se puede alancear. Sí, estamos hablando de que en pleno siglo XXI se soltaba a un toro y 50, 100 personas iban con lanzas detrás intentando matarle. ¿Vale? Y sí, trogloditas. Trogloditas, ni el hombre primitivo era tan salvaje. Y actualmente hay una parte de este pueblo que ha intentado que en vez de ser lanzas sean lo que se llaman divisas, es decir, es un arpón en el que se clava con un dibujito. Entonces, el que consiga tumbarle, pues será el ganador. ¿Qué ha pasado? Que según la legislación no se podía hacer. Y han intentado hacerlo, al final han terminado haciendo un encierro. ¿Vale? Es decir, han soltado el toro en mitad del campo y lo han estado guiando bien con coches, bien con caballos, bien con varas. Hemos estado documentando esto y muchos de los participantes en la punta de la vara lo que llevaban son pequeños arpones de forma que pinchase, pero que no se quedase clavado. Pero es eso, son pequeños reductos en los que la gente intenta seguir manteniendo una serie de actividades que consideran que son entretenidas para ellos y que actualmente están fuera de lugar en todo momento y que lo único que van buscando es mantener el me emborracho por alguna causa, Sí. sea cual sea. Nos quedan 2 minutitos y me gustaría que nos des tu panorama y tu sensación de cómo están evolucionando entonces los derechos de los animales, no solamente respecto de esta problemática que tiene que ver con la tauromaquia y todas sus derivaciones, no solamente dentro de un predio como es las llamadas corridas de toros, sino en general, qué está pasando en España y si realmente están acompañando de manera humana y empática la evolución de los derechos en todo sentido de nuestros compañeros de vida. A ver, actualmente en España se está empezando a tramitar una ley de derechos animales que implicaría una serie de derechos, sobre todo a animales de compañía, pero que actualmente, pues, por ejemplo, el sector cinegético de la caza se dedica a maltratar sistemáticamente y esta ley impediría este maltrato sistemático. Se podría seguir haciendo, pero no podrían tener crías y matarlos como quieren, tendrían que tener una serie de cuidados veterinarios, una serie de bases que simple y llanamente significa estoy cuidando bien a este animal. Pero la evolución es muy positiva por eso, porque estamos empezando a hablar de derechos animales, estamos empezando a tener una legislación que obliga a cuidar a los animales que tenemos alrededor e incluso se ha llegado a prohibir, al final no se va a terminar prohibiendo, pero esta ley hablaba de prohibir el tiro al pichón, es decir, coger a un animal de apenas unos días de vida que no puede volar bien, ¿vale? Pues son pichones, son crías de paloma, meterlo en un tubo, dispararlo con aire a prisión y matarlo en el aire. Esto se hace.
se hace actualmente en España y se está empezando a plantear el prohibirlo. Es decir, son pequeñas evoluciones, vemos que hay una evolución y que la sociedad está empezando a cambiar esto y decidir que nuestros compañeros de planeta también tienen derecho a poder vivir sin necesidad de ser maltratados permanentemente. Es un proceso lento, gradual, porque tiene que ver con un cambio de paradigma y de cosmovisión, ¿no? De cómo nos plantamos. Así que es muy profundo y es muy complejo y quizás lleve varias decenas de años, y los que estamos transitando este activismo, es muy probable que no lo veamos. Y con todos los buenos augurios, quizás en 100, 200 años el hombre se dé cuenta, porque además las cosas aprietan y tienen que ver también con la salud del planeta. Así que te mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por este contacto. Hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros, gracias Ignacio, y a todos los oyentes por estar ahí, por hacer posible que esto sea posible, que este programa tenga la vida que tiene. Hasta siempre. Un abrazo fuerte. Señor Santiago, ay, este muchacho. Lucas Suárez en la operación técnica. Ignacio Aguirre los saluda hasta la semana que viene. Gracias. Música. Noticias. Información. Radio en vivo. Sinfonía. Espacio publicitario. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2000 cámaras.